Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Jesús aquí toma un tema muy importante. Jesús señala aquí un tema sumamente importante, a veces controversial. Jesús está marcando aquí una gran diferencia entre lo que una persona sabe porque le dicen o lo sabe por una experiencia personal. Le dice Jesús a Pilato: ¿tú me dices esto por ti mismo o te lo han dicho? Jesús estaba marcando aquí lo que nosotros llamamos la experiencia espiritual, la experiencia personal, la necesidad de diferenciar si nosotros estamos porque nos dijeron algo del Señor o lo hemos experimentado por nosotros mismos. Jesús le dijo: ¿es tu experiencia personal o es algo que te dijeron? Hoy quiero hablarles justamente de ese tema, de la necesidad de tener una verdadera experiencia espiritual, de tener una experiencia personal con Dios. Que es bueno que nos cuenten. Dice que los judíos, el pueblo de Dios, los grandes, los que ya entraban en edad, sentaban a sus hijos desde niño y les contaban las cosas que hizo Dios. Le transmitían el conocimiento, pero no la experiencia. Y le decían a sus hijos: cuando nosotros andábamos, no fue nuestros caballos, no fueron nuestros carros, no fueron nuestras lanzas, sino que el poder de Dios, de Jehová, nos acompañó y nos dio la victoria. Los padres estaban transmitiendo conocimiento de lo que había pasado, pero nadie puede transmitir una experiencia. Yo puedo saber algunas cosas, pero algún día yo deseo comprobarlas. Jesús le estaba diciendo a Pilato: ¿tú lo sabes por experiencia propia? ¿O lo único que tienes es conocimiento o te dijeron cosas? Yo quiero hablarte a ti en estos breves minutos, porque seré breve hoy, de la necesidad de tener una experiencia personal y una verdadera experiencia espiritual, individual, porque no solo es maravilloso para nuestra vida, el hecho de tener una experiencia espiritual es algo extraordinario y lo sabe quien tuvo experiencias espirituales. No solo es maravilloso, sino que la experiencia espiritual es determinante en nuestra vida. Los padres decían a los hijos y transmitían conocimiento, pero nunca pudieron transmitir una experiencia. ¿Qué se siente? ¿Cómo es una experiencia? Y hoy hay una gran necesidad de que los cristianos tengamos verdaderas experiencias con el Señor. Porque a eso vinimos al Evangelio, a ser salvos, a ser perdonados, a ser redimidos, a ser regenerados, pero bajo la experiencia espiritual. Nosotros no tenemos que ser metal que resuena o címbalo que retiñe. Nosotros no podemos ser personas solo llenas de conocimiento. Nosotros no podemos vivir de las experiencias ajenas. Nos agrada los testimonios que escuchamos, nos llenan de fe, pero la
experiencia espiritual tiene que ser personal. Tener experiencias espirituales no solo es maravilloso, sino que es determinante. Y dice la gente que nosotros tenemos que estar sostenidos en la palabra, y evidentemente que tenemos que estar sostenidos por la palabra. ¿Qué es lo más seguro sino la palabra de Dios? Pero hay una cualidad de la palabra de Dios que nos va a llevar a la experiencia espiritual. La Biblia dice que una de las cualidades de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es viva. Y entonces, si la palabra de Dios es viva, si tiene vida, si vive, necesariamente tiene un efecto sobre nosotros. Y si nosotros estamos sostenidos en la palabra de Dios, si nosotros tenemos nuestros pies sobre la palabra de Dios, sí o sí, esa palabra va a producir en nosotros experiencias espirituales. Si a mí me preguntarían qué le falta a los cristianos a lo largo y a lo ancho del mundo, yo diría experiencias espirituales, el toque del Espíritu Santo. Si nosotros creemos en la palabra y nos posicionamos en ella, la resultante será indefectiblemente una serie de experiencias espirituales. Hoy, como siempre, necesitamos llegar a experiencias en el Evangelio. ¿Sabe que los discípulos del Señor caminaron con el Señor y tuvieron momentos extraordinarios? Imagínese un pescador que deja de serlo, que lo único que conocía eran los peces que sacaba, conocía un pequeño lugar donde pescaba a las orillas de Galilea, del mar de Galilea, que no es un mar grande sino pequeño. Y ese hombre que no tenía ningún conocimiento, de pronto estar al lado del Señor y que el Señor haga milagros extraordinarios. Esa persona realmente fue juntando conocimientos del poder de Dios. Pero esos mismos discípulos, llega un momento en que tienen una expresión que nos muestra que el conocimiento y lo que vieron se volvió experiencia en ellos. Y entonces ellos dijeron: ya no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ya ellos no tuvieron solo conocimiento de las cosas, sino que ellos tuvieron una experiencia personal y vívida con Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, necesitamos experiencias espirituales. Necesitamos que el Espíritu Santo haga cosas en nuestra vida. Necesitamos dejar la teoría para empezar a entrar en la práctica poderosa y del fuego del Espíritu Santo. La primera experiencia que deberías haber tenido y debería haber tenido yo, de seguro que la tuvimos, es la experiencia en el Evangelio de la Gracia. La primera experiencia que incluye el arrepentimiento. Y aquí me quiero detener porque es importante, esto es determinante para tu vida. La Biblia dice: si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento es una de las primeras experiencias espirituales maravillosas y determinantes en nuestra vida. El arrepentimiento requiere que el pecador tenga noción
de lo malo que es el pecado y de la gravedad del pecado. El pecador arrepentido es el que tiene que entender el color de su pecado, que es como el carmesí. Dios tiene una noción y dimensión perfecta de lo que es el pecado. Pero nosotros debemos tener la noción perfecta, la dimensión real de lo que es el pecado y de lo que el pecado produce negativamente en las vidas. Cuando nosotros andábamos por ahí sin conocimiento de Dios, no teníamos noción de lo que era el pecado. No sabíamos que el pecado nos estaba separando de Dios. No sabíamos que nosotros estábamos peleados con Dios. Pero la primera experiencia espiritual es la experiencia de la gracia, que es el arrepentimiento. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Y entonces nosotros tenemos esa primera experiencia de arrepentirnos de nuestros pecados, que tiene que ser por el Espíritu Santo. No tenemos que dejar de pesar lo que afecta al pecado en nuestra vida. Entonces, cuando tuvimos esa experiencia espiritual, a nosotros no nos convenció el hombre, a nosotros no nos enseñó el hombre, a nosotros nos convenció el Espíritu Santo. Dice que es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted hoy está adorando a Dios, es porque usted tuvo la primera experiencia espiritual cuando usted se arrepintió de sus pecados. Y eso no lo hizo el hombre, no lo hizo un estudio bíblico, lo hizo el Espíritu Santo, y usted experimentó. Y entonces nosotros vemos personas que eran terribles, y nosotros mismos también, y de pronto estar en la iglesia y adorando a Dios, y entonces la gente dice: pero ¿cómo tal persona va a tu iglesia? Si yo lo conozco, es malo, es esto, es lo otro, pero cambió. Personas que no podían ser cambiadas, que nunca admitían algún error. Personas llenas de soberbia, que no admitían equivocación, pero tuvieron una experiencia espiritual. Por eso digo que es necesario, por eso digo que es indispensable, por eso digo que es determinante que la gente tenga experiencias espirituales, porque cuando el Espíritu Santo hace la obra, la persona es distinta. Hay personas que no le dan dimensión a su pecado. Hay personas que no creen ser tan malos. Hay personas que no creen necesitar una obra interior que le dé una renovación espiritual. No. Ellos dicen: yo no. Hay otros que matan, hay otros que no tienen noción de su pecado. Para ellos su pecado no es carmesí. Para ellos su pecado es gris, un poquito blanco, tirando a blanco tiza. Pero no dicen: realmente mi pecado es malo. Y entonces no pueden tener la experiencia espiritual. Y entonces más o menos se van acomodando a la vida. Se van acomodando y por ahí tienen temporadas buenas. Y por ahí es bueno, por ahí es buena. Por ahí está más calmado, más calmada. Pero no cambia, porque no cree que sea tan grave lo que está haciendo. Y entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo entre en esas vidas y le convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que tenga una experiencia espiritual, que tenga una experiencia cristiana. La primera experiencia, como dije, yo la llamo la experiencia de la gracia. Esta tiene en la obra del Espíritu Santo de convencer al hombre de su pecado como la acción más fuerte. La experiencia de la gracia, sentirnos pecadores y tener la necesidad. Usted le habla a la gente
y la gente parecería no tener necesidad de nada. La obra del Espíritu Santo de convencer de pecado representa la doble acción del Espíritu Santo, altamente amalgamada en la palabra de Dios. En la medida que me convence de mi maldad, me revela en la misma medida la bondad de Dios. Yo me siento tan sucio y tan malo porque el Espíritu Santo me convence, y en la medida que yo me sienta tan así, es la medida que yo siento la bondad de Dios. Cuando más entiendo de mi maldad, más entiendo de la bondad de Dios. Y ahí está el quid de la cuestión de la gente. La gente no se siente mala. Hay personas que no se sienten malos. Hay personas que se miden para abajo y dicen que hay personas muchas más malas que él o que ella. Y entonces la bondad de Dios no la toman como gran cosa. La Biblia es clara cuando dice: al que más se le perdona, ese más ama, porque entiende la bondad de Dios. Dice la palabra de Dios que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aún así, en Cristo Dios nos dio vida y vida en abundancia. Cuando más entiendo de mi maldad, más entiendo de la bondad de Dios. Lo contrario de esto es sin duda un conflicto que se presenta en aquellas personas que no han tomado conciencia ni dimensión de su pecado, lo que hace que no comprendan la dimensión de la bondad de Dios. Es por eso que el Evangelio verdadero nos lleva sí o sí a experiencias espirituales. Las experiencias espirituales no son solo maravillosas, sino que son determinantes para nuestra vida cristiana. La primera experiencia, como dije, es la experiencia de la gracia. Las palabras de Simón Pedro frente a Jesús marcan sin duda alguna la obra del Espíritu Santo generada en él. La experiencia de la gracia basada en el arrepentimiento, cuando le es revelada su terrible condición. Dice que cuando ve a Jesús, él cae de rodillas frente a Jesús y le dice a Jesús: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él ve en Jesús la santidad y ve en él su pecado. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de que nosotros tenemos necesidad de Dios? El Espíritu Santo. Por eso el Evangelio tiene que seguir siendo un Evangelio puro. No tiene el hombre que hacer el trabajo del Espíritu Santo. Porque si el hombre quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo, el hombre va a seguir siendo como es y no va a cambiar, porque no tiene una experiencia espiritual. Y hoy necesitamos la experiencia espiritual. Hoy necesitamos experiencias espirituales. Hoy tenemos que sentir el golpe que el Señor hace en la puerta de nuestro corazón.